es profesor y licenciado en filosofía por la UCA y doctor en filosofía por la Universidad de Navarra. Tiene unos estudios que, no sé cómo decir, que se centran perfectamente en lo que estamos haciendo hoy, porque ha estudiado muy profundamente el transhumanismo. Es interesante porque tiene que ver con una especie de presencia de elementos éticos en primates y ver cómo en el ser humano hay como una predisposición a la ética, ¿no? Eso a mí me pasa. Algunas personas, en fin, nada, no voy a decir nada fuera de contexto. Entonces es un gusto que presentarlo a Mariano, además, así, ahora, perdón, me pongo la flor en el ojal, ha sido alumno mío en la facultad, y ahí ven el resultado. No, perdón, esto lo dije totalmente en broma. Además es amigo de mis hijos y creo que mis nietos y algunos de sus hijos son amigos entre sí. Así que me siento en familia. Todo tuyo el público, Mariano. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Voy a compartir la pantalla y después empezamos. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, se ve, perfecto. Perfecto. Bárbaro. Bueno, antes que nada quisiera agradecer mucho a Paola y al doctor Manrique la invitación a participar en este seminario en la academia. La verdad es que sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, la virtualidad hace posible que estos encuentros sean muy masivos. Hay 100 personas en el auditorio en este momento y es un número muy grande. Ahora, por otro lado, impide el contacto personal, ¿no? Y creo que después de un año y pico de pandemia, esta forma de vinculación o este intento de educación virtual ha mostrado que es un sistema cómodo, barato y seguro, como ninguna de las relaciones significativas de la vida. Entonces, me parece que vale la pena hacer el esfuerzo que sea posible para volver a tomar los vínculos. Habiendo dicho esto, gracias por la invitación. La verdad es que es un honor formar parte de este grupo de ponentes, de Paula, que fue mi directora, además de tesis de licenciatura, y que me enseñó dos cosas que no sé si aprendí, y es que se puede ser riguroso y apasionado al mismo tiempo, y eso es algo que intento. Gabriel, bueno, ha sido también un maestro, Ricardo y Carlos, así que la verdad es que cuando uno lo invitan a un panel de este tipo, siempre está la presión de intentar dar la talla, pero por otro lado el alivio de saber que el trabajo más duro lo van a hacer ellos, así que también eso me pone contento. Luego voy a justificar el tema. Elegí titular El dilema craneano o redescubriendo la fecundidad de lo obvio. Puse acá una fotito de un cuadro, porque los voy a poner a dormir en mi exposición, y la verdad es que justifico el tema porque voy a hablar sobre la relación de verdad e identidad, y en concreto de la relación de verdad, identidad e intuición o evidencia. Voy a compartir una serie de reflexiones filosóficas a propósito de una investigación de psicología cualitativa que hicimos en un grupo de investigación en el Instituto de Filosofía de la Universidad Austral. El grupo está a cargo de Juan Francisco Frank, y como psicólogo participa Lucas Rodríguez de la UCA del Litoral. Y lo que hicimos nosotros fue explorar las intuiciones de las personas ordinarias acerca de la irreemplazabilidad de las personas humanas. En pocas palabras, si es posible tomar a un sujeto humano, a una persona querida, y suplantarlo después de su muerte por una especie de clon o entidad artificial. Bueno, esa fue la pregunta que les hicimos. Y a propósito de ello, exploramos cómo intuimos los seres humanos la identidad personal. Entonces, me parece que es un tema en el que estoy. Lo primero que uno tiene que hacer o intentar es hablar de los temas en los que está en el momento en que le piden hablar, porque si no es muy complicado, y sobre todo cuando la carrera académica a algunos de nosotros nos ha forzado a diversificarnos tanto. Entonces es un tema que tengo presente. Y por otro lado me parece un tema importante, y yo diría relevante y urgente. Y acá hago una de esas afirmaciones que no hay que hacer nunca en las conferencias, que son esas afirmaciones que no se pueden probar de lo universales. Bueno, mi afirmación es que asistimos a una crisis de identidad humana que no tiene precedentes en la historia. No tiene precedentes por la hondura de la incertidumbre. A la pregunta ¿qué es el hombre? ¿Qué nos hace personas? La verdad es que no tenemos mucha idea. ¿Qué nos hace personas? El cuerpo, la mente, el determinado acceso y utilización de las facultades mentales. ¿Desde cuándo y hasta cuándo el ser humano es persona? Las legislaciones del mundo apuntan
en sentidos contrarios? ¿Es importante el cuerpo en la constitución de nuestra identidad personal? Toda la ideología del género parece decir que no, que el cuerpo es materia prima para nuestra elección personal y a veces hasta obstáculo que merece ser recortado, mutilado o cambiado. Entonces, también hay cuestiones de límite. ¿Hasta dónde podemos asegurar el estatuto personal? ¿Solo a las personas o a algunos animales, como dice el animalismo, a las instituciones a las cuales les cabría responsabilidad por determinadas cosas, a las cosas? Ojo, a veces en broma se ha hablado de algunas amalgamas ontológicas, ¿no? En las cuales lo animal y lo humano se mezclan, como el Mono Burgos, o las instituciones y lo humano, como la 12, que parece ser el jugador número 12, o el Tecla Farías, el Discoteca Núñez. En fin, en el fútbol hay muchos apodos que mezclan como errores categoriales esas cosas. Pero hablando en serio, me parece que está profundamente en tela de juicio qué lugar tenemos que ocupar en el cosmos, quiénes somos y cuál es nuestro valor. Por otro lado, me parece que la identidad es un problema sin precedentes por la magnitud de lo que está en juego. Me parece que nunca, como antes, está en juego la posibilidad de dejar de ser quienes somos. El transhumanismo es, de hecho, un programa de acción que postula que la especie humana biológicamente concebida está perimida y que debe dejar su lugar a otra, transicional, en la cual lo biológico es colonizado por lo técnico y en última instancia a la inteligencia artificial. Por otro lado, también está en juego la posibilidad teórica e increíblemente aceptada, yo lo veo esto con espanto de algunos de mis alumnos, de dejar de ser en un sentido absoluto. Y me estoy refiriendo ahora a una corriente que en términos, digamos, conscientes y explícitos no se menciona mucho, pero que me parece a mí permea muchísimo la cultura contemporánea, y es el antinatalismo. Tengo, y yo lo observo, muchos alumnos míos, chicos, primeros años de la facultad, y muchos alumnos pensantes que no juzgan que sea positivo la continuidad de la vida humana sobre la faz de la Tierra, que se preguntan qué sentido tiene traer a un hijo a un mundo tan cruel. ¿No sería mucho mejor el mundo y más ecológico sin nuestra especie? Y de hecho hay pensadores como David Benatar, por ejemplo, el oxoniense, que proponen directamente una especie de declive programado de la especie humana para que se dé su lugar a otros. Entonces, todo esto que en términos teóricos parece tan absurdo, se refleja en términos demográficos en los números. Entonces, no estoy diciendo nada que, por lo menos en la práctica, no muestre ya sus resultados. Por otro lado, elegí también un tema interdisciplinar. Como era el tema de verdad científica, elijo pararme en una pata psicológica, un abordaje cualitativo psicológico sobre la identidad personal, para extraer de ello algunas reflexiones de tipo filosófico. Índice Marco. Entonces, siempre tiendo a pensar los títulos de las presentaciones como si fueran libros. Entonces, si esto fuera un libro, el primer capítulo sería Sé quién soy, pero no sé por qué soy quien soy. El segundo sería El inescapable dilema craneano, ya explicaré qué es. El tercero sería La joya de Stowe, y acá le rindo homenaje a Antonio Diegues, que es un filósofo de la biología español, que me parece un tipo como una luminaria, que fue el que me llamó la atención sobre este tema de Stowe, que yo la verdad que no conocía. Luego hablaría de mis propias joyas, argumentos parecidos al de Stowe, y por último redescubriendo la fecundidad de lo obvio a modo de conclusiones. Bueno, sé quién soy, pero no por qué, ¿no? Y ahí está el famoso conócete a ti mismo. La verdad es que sé quién soy, no me sorprendo cada día, me reconozco en el espejo cuando me afeito, sé de quién estamos hablando. Podría también adjudicarme algunas virtudes, también bastantes defectos. Puedo contar mi historia, o lo que me acuerdo de ella, y podría también repetir mi nombre hasta el cansancio. Pero si alguno de ustedes me pregunta, bueno, ¿pero qué es aquello que en definitiva te hace a vos ser quien sos, distinto de todos los demás seres humanos? La verdad es que esa diferencia última me resulta muy esquiva. Lo mismo pasa en las relaciones de segunda persona. Yo conozco a mi esposa, ya llevamos 20 años de casados, y entonces puedo decir que la conozco mucho, que la reconozco, que puedo enumerar sus virtudes, que son muchos más que sus defectos, puedo contar parcialmente su historia, pero si alguno me preguntara cuál es el contenido irreductible de la palabra tú, cuando me refiero a ella, no sabría qué decir. Es el cuerpo, es el alma, es la historia compartida, son los... La verdad es que es todo ello, pero ninguna de esas condiciones parece necesaria y suficiente. A esto, que me parece a mí que es nada más que la descripción de una experiencia humana que todos hemos tenido, en términos filosóficos se lo llama el problema de la identidad personal. Y tiene este problema, la forma habitual en la que es planteado, remite a la forma clásica. En la modernidad lo plantearon filósofos como Locke, Hume,
Reid y Butler, y básicamente se dividen las aguas en dos grandes aproximaciones. Existiría lo que llaman los enfoques complejos y el enfoque simple. El enfoque complejo es aquel que busca una propiedad o cualidad en la cual la identidad de una persona descansa y que luego sirve de criterio para diferenciar esa persona de otras, ¿no? Así se distinguen dos planos, a su vez el plano ontológico, cuál es el fundamento de la identidad de este sujeto, y el plano epistémico, cuál es el criterio para que yo reconozca o atribuya la personalidad de este sujeto en particular. Obviamente ambos planos están relacionados. Así hay una serie de abordajes que proponen que el criterio y el fundamento de la identidad personal pertenece al plano de lo biológico, es decir, al plano del cuerpo. Hay un autor que se llama Olson que ha hablado del animalismo. Somos quienes somos porque somos desde la concepción hasta la muerte el mismo animal. Somos un animal humano. Otros dicen que el candidato es la materia nos hace permanecer o es la responsable de nuestra individualidad numérica. Otros apuntan al cuerpo en general. Otros van dentro del cuerpo y dicen, no, dentro del cuerpo es el cerebro. Otros apuntan al genoma y hay distintas opiniones. Y la verdad es que todos ellos tienen parte de razón, porque el cuerpo es indudablemente un componente muy importante de la identidad personal. Donde está mi cuerpo estoy, y lo que le acontece a mi cuerpo me acontece a mí. Ahora, también es verdad que si uno empieza a desmenuzar esas respuestas y se pregunta, bueno, ¿es acaso la materia lo que asegura la identidad personal? Y no parece un muy buen candidato, porque la materia, numéricamente considerada, los átomos que nos componen, se reemplazan al cabo de un tiempo. Y entonces decir que lo que asegura nuestra permanencia es aquello que es reemplazado es un contrasentido en términos lógicos. Por otro lado puede ser el cuerpo, pero la verdad es que el cuerpo que tiene un chiquito o un embrión y una persona adulta, aunque son parecidos, no cumplirían la ley de Leibniz, no son exactamente idénticos. Ni hablar del cerebro, que conduce a todo tipo de aporías. Yo podría, por ejemplo, y esto es un experimento mental que propone Derek Parfit, asegurar los mismos estados de conciencia o percepción de un sujeto en un hemisferio y en otro. A ver, hay ocasiones en las cuales una persona pierde el uso total de un hemisferio cerebral y sigue reconociéndose a sí mismo, independientemente de que sea uno u otro. Entonces Derek Parfit se propone o se pregunta, si yo pudiera separar ambos hemisferios y conservar en ellos los contenidos de conciencia suficientes, ¿a quién de esos dos sujetos llamaría o quién de ellos dos retendría la identidad original? La verdad es que el cerebro no parece ser intercambiable con la palabra yo. Nadie puede decir, conócete a ti mismo, estudia neurología. O sea, el conocimiento personal excede el conocimiento de ese órgano gelatinoso que es el cerebro. Entonces, aunque es necesario, no es suficiente, y el cuerpo y la materia en ese sentido se manifiestan como importantes, pero no son lo único importante. Enfrente de ellos están los que se llaman enfoques psicológicos, con Hume a la cabeza, pero que son muy conocidos, que son aquellos que dicen que lo importante como fundamento de la identidad personal tienen que ver con la conciencia, con los sistemas de pensamiento, con las memorias, con los recuerdos, con los proyectos, es decir, con el mundo que tiene que ver con lo que yo sé de mí mismo. Y eso está bien y está bueno y tiene a su favor que es verdad que la identidad más importante o relevante es la identidad autopercibida. ¿En qué sentido? Si yo pudiera asegurarle a una persona la continuidad de su vida, pero a cambio de la autoconciencia, bueno, la verdad es que no es el más atrayente de los destinos posibles. Seguiría siendo yo, pero no es interesante esa supervivencia de un cuerpo desprovisto de conciencia, desprovisto de capacidad relacional. Para contestar al problema de mi muerte, tendría que asegurarse de algún modo la permanencia de la identidad autopercibida, de que yo sepa que soy yo y me reconozca en el que fui. Ahora, eso es cierto, pero también es verdad que la identidad autopercibida no es toda la identidad posible, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero ¿qué pasaría entonces, por ejemplo, con una persona que ya no se reconoce a sí misma? A mí me pasó durante el tramo final del Alzheimer de mi abuela, que yo la iba a cuidar algunas veces, y bastantes veces, y ella ya no me reconocía, ¿no? Y entonces yo pasaba mi tiempo al lado de ella, hasta que una vez, en un momento, tuvo un rapto de lucidez y me miró y me dijo, sé que estás ahí, yo me doy cuenta cuando venís. Gracias por visitarme, Fede. Me confundió con mi hermano. ¿Podés creer? Bueno, no importa. Ahora, ella me confundió a mí con mi hermano, que no fue nunca a cuidarla, pero yo a ella sí la reconocía, ¿no? Entonces, la autopercepción tiene que ver con la identidad, pero no es toda la identidad posible. Hay muchas personas que se autoperciben inteligentes,
graciosas políticamente capacitadas, y a los hechos me remito. Entonces, la autopercepción es importante, pero no pareciera ser suficiente. Entonces, lo mismo pasa con la historia y lo mismo pasa con otras cualidades que parecen ser necesarias, pero ninguna es suficiente. Frente, entonces, a esta incapacidad de hacer o reconvertir toda la identidad en un único elemento, e identificarlo y marcarlo, una corriente distinta es lo que se denomina enfoque simple. El enfoque simple es aquel que, por ejemplo, de Geoffrey Madden. Él dice, la identidad no se puede resolver en términos de continuidad psicológica o física, porque es una propiedad que se capta de un modo inmediato, intuitivo. Es una evidencia psicológica fundamental. Y cuando la quiero analizar y la quiero dividir, como cualquier evidencia, se rompe, se desarma y deja de ser lo que es. Es como explicar el movimiento, ¿no? Como sucesión de puntos contiguos en el espacio. Bueno, perdí el movimiento, ¿no? Entonces, el acceso a la identidad, dice él, es fuertemente intuitivo, y la experiencia de la identidad es primitiva, indefinible, y da una última nota, no obstante, dice él, es absoluta. Es decir, no es una propiedad que admita un término medio. Alguien es o no es quien es. Y eso es propio de la identidad personal. Distinto a otro tipo de identidades, dice Medel, como por ejemplo la identidad de una organización. Uno podría decir un club. ¿Sigue siendo el mismo? Y bueno, habría que ver, hay factores relativos. Los miembros son los mismos, la sede está en el mismo lugar, cumple los mismos objetivos. Y uno podría decir, ahora, lo mismo no pasa con la identidad personal. Yo no puedo decir que un dolor es mío o no mío. O sea, ¿es mi dolor o no es mi dolor? Porque el mí y el yo no son términos relativos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros habiéndonos metido un poco en el tema de la metafísica de la identidad personal? Fue tratar de investigar cómo percibe un ser humano común la identidad en términos intuitivos. Y entonces les hicimos ver un capítulo de Black Mirror, que es una serie de ciencia ficción bastante dura y muy chocante, ¿no? En la cual en este capítulo se mostraba a una pareja, remoto, pongamos por caso en Canadá, ambos son muy jóvenes y ella está cursando un incipiente embarazo cuando su marido se muere repentinamente en un accidente, de un modo absolutamente inesperado. Entonces esta mujer, en soledad, desesperada y sin elementos suficientes para enfrentar el duelo, comienza a vislumbrar posibilidades. En concreto, una amiga suya le dice que hay un programa de inteligencia artificial que se carga con los datos de la información disponible de su marido en Internet y puede emular en una especie de chat las conversaciones o las respuestas que él le daría. Entonces ella, entusiasmada, empieza a chatear con esa inteligencia artificial, con ese chatbot, y obtiene respuestas parecidas, y el programa entonces le ofrece un upgrade, que es pasar a una conversación. Y entonces ella, tentada, empieza a conversar por teléfono de un modo indiscernible con esa inteligencia artificial que le da esas respuestas, y el último paso es que le ofrecen un cuerpo artificial, ¿no? Y entonces llega ese paquete, y entonces esa especie de robot cargado con las memorias o con el perfil psicológico extraído de las redes suplanta a su marido. Bueno, y ahí no les quiero contar más, que nosotros le preguntamos a la gente que vio ese capítulo qué le parecía esto, ¿no? Y entonces intentamos luego categorizar las respuestas y surgieron algunas categorías psicológicas. El artículo sale publicado en la revista Límite en un par de meses. Cuento alguna cosita. Las categorías que más salieron fueron shock, o sea, me dejó choqueado, irrealidad, angustia, desesperación, locura, salió mucho la palabra locura, ¿no? Y en el fondo, cuando les preguntábamos, ¿pero por qué, si es tan perfecta la imitación, vos no aceptarías algo así o te parece una locura? Y ahí es donde empezaban todos a patinar, ¿no? Veíamos que era muy fuerte la idea de que no era real, pero el cuerpo era muy parecido porque era prácticamente un clon, los recuerdos estaban casi... O sea, no sé por qué, pero no es el mismo y no me puedo, aunque quisiera, dejarme engañar. Este fenómeno de que la intuición es muy fuerte, pero luego la capacidad de razones no es parejamente fuerte o clara, en términos morales, en psicología moral se llama moral dumbfounding o perplejidad moral. Y tiene que ver con aquellas experiencias en las cuales uno se da cuenta con claridad de que algo está mal, pero cuando le preguntan por qué, la explicación, ahí habría una disonancia cognitiva, es fuertemente dependiente del contexto cultural y muchas veces es inconsistente. Ahora, entonces,
el inescapable dilema craneano. ¿Cómo entra el dilema craneano acá? Hace unos años, en el año 2016, me invitaron a Roma, que es prácticamente como el cielo, ¿no? Es una ciudad hermosa, a un congreso de filosofía, ¿no? Y en este congreso, el filósofo inglés Tim Crane dijo algo que a mí me quedó grabado. Tim Crane dijo: la verdad es que los filósofos desde los inicios no hacemos más que vernos obligados a debatirnos entre la obviedad y el absurdo, ¿no? Están aquellos que repiten cosas obvias y los que dicen estupideces, ¿no? Y la verdad es que a mí me pareció profundamente desencantado el dicho, pero ahora que estoy más viejo me doy cuenta de que tiene gran parte de la razón. En un momento pensé en alguna alternativa. No, ojo, están los que dicen cosas obvias, están los que dicen cosas absurdas, como que toda la historia de la relación del hombre y la mujer debe entenderse en claves de dominio, que bueno, hay dominio, pero solo eso me parece absolutamente empobrecedor. Bueno, pero bueno, entonces están los que dicen cosas, están los que dicen cosas, y están los que dudan, pero aún los que dudan me parece que se pueden reconfigurar en esta disyuntiva. El que duda metódicamente para encontrar la verdad es que en el fondo quiere llegar a evidencias mediatas, y el que duda con un carácter corrosivo es porque siente la suicida atracción del absurdo. Entonces este dilema me parece inescapable. Por eso me parece que una parte importante de la filosofía hoy debe enfrentar el reto dificilísimo de tener que volver a valorar o a proponer lo que es evidente. Claro que ¿no? O poco muchas veces prefieren otras cosas porque son más espectaculares y más llamativas y más distintas, y es mucho más original. La originalidad, en un sentido negativo, me parece a mí, ha ganado como valor a otras, a la evidencia y a la verdad, ¿no? La verdad o la evidencia no tienen punch. Aburrido, me dice un hijo mío cuando quiere descalificar algo que le digo, ¿no? Aburrido, ¿no? Como diciendo, si te digo aburrido ya no puedes hablar más. Y hay otra crítica que sí es interesante, que muchas veces se dice que la evidencia es no informativa. Si yo digo que algo es evidente, entonces no estoy diciendo nada. Esa sí me parece atendible. Hay que intentar mostrar que la evidencia es relevante, significativa y en el fondo informativa. Ese es el desafío que tenemos por delante. Ahora, la joya de Stowe. Antonio Diegues, en un artículo, en un capítulo de libro muy interesante que fue publicado este año sobre el realismo científico, hace referencia a David Stowe. David Stowe es un filósofo australiano que en el año 1985 hizo un concurso en la universidad para elegir el peor argumento posible. Dijo: voy a elegir el peor argumento filosófico posible, y voy a tener en cuenta 3 criterios de selección. Primero, la atrocidad interna del argumento, es decir, que el argumento no se sostenga desde un punto de vista lógico. Segundo, resistencia a las críticas, es decir, un argumento que a pesar de ser ilógico, sea refractario a cualquier tipo de tratamiento, se sostiene aceptado y repetido por filósofos y por el mundo. Y tercero punto, aceptación por parte de los filósofos. Atrocidad, carácter refractario y aceptación. Bueno, políticos abstenerse, ya lo dijimos, porque sería robo, ¿no? Que se metieran ellos, pero él consideró muchos argumentos, en concreto 30, y ganó su propio argumento, ¿no? Bueno, en fin, uno podría decir el caballo del comisario. Está bien, la verdad es que yo no creo tanto en el concurso, pero sí me parece que está muy bien el argumento. Él dijo: el argumento joya de los argumentos falaces que tienen más aceptación popular es el siguiente: solo podemos conocer las cosas cuando mantienen una relación con nosotros. Esta es la versión que pone Antonio Diegues. Solo podemos conocer las cosas bajo nuestras formas de percepción y comprensión. Solo podemos conocer las cosas en tanto que caen en nuestros esquemas conceptuales. Por lo tanto, no podemos conocer las cosas como son en sí mismas. Bueno, este argumento, que tiene cierto espíritu kantiano, pero en Kant no creo que sea tan claro, es mucho más nietzscheano que kantiano, supone una premisa que no está explícita, pero sin la cual se cae, y es que, de hecho, la inteligencia deforma la realidad. Es decir, que el lenguaje traiciona los hechos, que la ventana distorsiona lo que hay del otro lado. Ahora, esta premisa no es evidente. Esta premisa, a su vez, habría que probarla. ¿Cómo se podría probar que la inteligencia de hecho traiciona el conocimiento de la realidad? Teniendo un punto de vista exterior a la inteligencia humana, o sea, la perspectiva de Dios. Dios podría decir: cuando el hombre mira las cosas, cada vez que las mira se equivoca. Ahora, la inteligencia humana no puede salir de sí misma, mirarse sin ninguna perspectiva y juzgar su propio acto.
La segunda posibilidad de probar esto sería que la inteligencia, que no sirve para conocer la realidad y que por lo tanto no es confiable, fuera lo suficientemente confiable como para negarse a sí misma, y esto parece a todas luces contradictorio. Sin embargo, es uno de esos argumentos que es repetido y repetido y repetido hasta el cansancio. Ahora, ¿cuáles son mis joyas? ¿No? Las que yo he encontrado últimamente, que son argumentos, a mi juicio, falaces y que tienen mucho éxito. El primero tiene que ver con el carácter difuso de los límites, por eso puse este cuadro de John C. Singer, ¿no? Y es la siguiente, se ha dicho muchas veces, puesto que los límites entre las identidades personales o entre las especies o entre las cosas son difusos, entonces los límites o no existen y todo es una masa monolítica de confusión general, o cualquier tipo de límite es construido, o arbitrario o violento, porque son límites en el fondo difusos. Y yo creo que ese argumento no se sostiene. Se ha dicho mucho con respecto a la especie humana, la diferencia entre lo vivo y lo muerto, entre el hombre y la mujer, etcétera, etcétera. Pero siempre es lo mismo, puesto que el límite es difuso, el límite es construido, es arbitrario o es falso. Vamos a algunos ejemplos suficientemente ridículos de esto para mostrar que se puede pensar o introducir una cuña. El primero, límites difusos entre la vida y la muerte. Aristóteles decía, mientras que la materia es inerte, lo vivo tiene automoción, es decir, movimiento espontáneo e inmanente. Es verdad que hoy la biología y la filosofía de la biología nos ha mostrado que la vida tiene muchas movilidad, pero que la materia también, y la materia a nivel subatómico tiene mucha movilidad y muchas veces pareciera tener espontaneidad. Es decir, el límite entre lo vivo y lo inerte no está tan claramente definido como Aristóteles le gustaría pensar. También podemos ir a casos en los cuales definir si algo está vivo o no es particularmente complejo, como por ejemplo los virus. Un virus biológico, un virus informático, ¿están vivos o no? Bueno, 25 años de discusión de filosofía y la biología no se han puesto de acuerdo. En el tiempo, la vida tiene fronteras difusas. ¿Cuándo es exactamente el momento en el cual una persona se muere? Bueno, hay criterios clínicos y aceptados, en algunos países se aceptan, en otros no. Borges dice con más belleza que verdad, el hombre ha muerto, su barba no lo sabe, es decir, la muerte es un proceso difuso. Ahora bien, que no se pueda dar una definición unívoca de vida, no se puede o no es unánimemente aceptada. Que los límites sean difusos, ¿significa o le resta gravedad a la muerte de un amigo? No. Está muerto y ya no va a volver. Entonces, un límite puede ser perfectamente difuso y sin embargo ser real. Hay que recuperar la noción de que no hay la falsa disyuntiva, o el límite es matemático o es arbitrario. Eso no es cierto. Hay variaciones de esto, ¿no? Puesto que las definiciones son imprecisas de algunos términos, deben ser abandonadas. Pongo 3 ejemplos de esto, ¿no? Dicen, son imprecisas, por lo tanto no sirven, deben ser abandonadas o no remiten a nada. Pongo 2 ejemplos. Uno, Robert Richards, que es Robert Richards en un manual 2018 de Oxford sobre filosofía de la biología, dice, la noción de especie biológica tiene límites tan difusos que es un constructo vacío y debemos prescindir de ella. Bueno, me parece ridículo. Es verdad que es sumamente compleja la noción de especie. Ahora, prescindir de ella no tenemos nada mejor, ¿no? Lo mismo dice Peter Singer de la noción de dignidad humana, que es el director del Departamento de Ética de la Universidad de Princeton. Dignidad es una palabra tan difusa y tan ambigua que no significa nada. No, 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 no. Para mí tiene un significado suficientemente claro. No trates a otro como un medio. Ahora, por otro lado, si tuviéramos que prescindir de las realidades o de todas las realidades que no podemos identificar de un modo claro y distinto, en ese universo, en esa ontología así señalada, por supuesto que no tendría lugar Dios, pero tampoco el amor humano, y no tendría lugar tampoco mi mamá, que yo conozco, reconozco y quiero, pero que no puedo definir, porque es mi vieja. Bien, redescubriendo la fecundidad de lo obvio. ¿Qué me parece a mí de todo esto? Tan mezclado. Primero, que la identidad, como muchas otras características humanas, se manifiestan como hechos primitivos, indefinibles, inanalizables, indemostrables, pero no por ello menos reales. Lo mismo pasa con la noción de libertad, que cuando la descompongo la rompí, como cuando quiero explicar el movimiento descomponiéndolo en estados contiguos espaciotemporales. Lo mismo pasa con la conciencia y lo mismo pasa con el bien moral. Hay una cierta percepción del bien moral que o es intuitiva o no es. Segundo punto, que la identidad personal es reconocida y celebrada en el amor humano. O sea,
la única forma de darme cuenta de que hay personas, de que son distintas y de que valen, es tener con ellas una mirada amorosa. Cuando esto no está claro, el otro pasa a ser función para mí y no un en sí. Y en la medida en que es función para mí, es reemplazable, es sustituible, pero porque en el fondo estoy cada vez más solo. Y tercer punto, reconciliarlos con la idea del límite. Creo que vivimos en un tiempo en el cual muy infantilmente queremos movernos entre falsas dicotomías. Alfredo Marcos, que es un filósofo español que yo admiro mucho y que además me tiene cariño, no sé por qué, dice que hay como una especie de movimiento pendular contemporáneo entre la obsesión por la certeza y la desesperación escéptica. Entonces, la obsesión por la certeza sería sostener un realismo ingenuo que no podemos sostener, o la unidad del método y reducción de todo a un único método que tampoco se puede sostener, o sería también esta obsesión por la certeza creer, como los modernos, en que la ciencia permite predecir todo y controlar todo, y un evento como la pandemia vuela eso por los aires. Ahora, porque no podemos esto, no tenemos que caer del otro lado en la desesperación escéptica, que nos lleva a afirmar que todo es construido, que nada es verdadero, y que aún evidencias tan fundamentales como somos seres vivientes y la vida vale la pena, deben ser deconstruidas. Entonces, ¿qué hacer? Me parece a mí recuperar una noción mucho más realista de conocimiento, de un conocimiento que es situacionado, relativo, parcial, provisorio, pero fehaciente, es decir, digno de confianza. Y termino con una cita que le robé también a Antonio Diegues: la falta de responsabilidad filosófica de una década puede convertirse en la tragedia política de unas décadas más tarde. Y la deconstrucción sin reconstrucción es irresponsabilidad. Bueno, nada, muchas gracias, con esto me despido.